Muchos de los intelectuales que voy a hablar, voy a explicar, pertenecieron al ámbito oriental dentro de la cultura india o del país de India. Y bueno, luego también otros ejemplos. En España una mujer muy importante que no es tan conocida, que nació en las Islas Canarias, pero se marchó de 1924 al otro lado del charco, no hacia Estados Unidos, al norte de América, sino hacia el sur, es decir, centro-sur de América. Algún ejemplo también dentro del ámbito de Alemania, científicos en Grecia, en Estados Unidos, también un artista, un pintor, que dejaron huella en la cultura al final del mundo occidental y en la cultura oriental fueron ejemplos en India y un ejemplo también en Rusia. Una ecuación de Monge-Lampert es una ecuación diferencial parcial EDP de segundo orden, totalmente no lineal, muy importante en matemáticas por su relación con la geometría y la física. Su característica principal es que el determinante de la matriz hessiana de la función aparece de forma lineal o multiplicativa, que es como la estructura de esa ecuación, que es de segundo orden, totalmente no lineal, muy importante en el ámbito de las matemáticas, sobre todo por la relación que hay en otros tipos de materias, la geometría y la física. A partir de ahí, esa característica principal es que el determinante de la matriz hessiana de la función aparece de forma lineal o multiplicativa. ¿Y qué es la matriz hessiana? Involucra de forma directa al determinante de las derivadas parciales de segundo orden de la función, el hessiano. Sería en el ámbito de las matemáticas. Y una ecuación de derivadas parciales es una expresión matemática que relaciona la función incógnita de varias derivables con sus derivadas parciales. Los tres tipos principales de segundo orden son las ecuaciones elípticas, como Laplace, parabólica, como la del calor, o hipérbolas, como la de onda. Y se aplican para modelar fenómenos físicos como el calor, las ondas y el flujo de fluidos, que es en realidad la estructura de esa división para estudiar calor, ondas, flujo de fluidos, con el objetivo de entender y cómo expresión ambos conceptos dentro de las matemáticas. Edward Hopper fue pintor, acuarelista y grabador estadounidense, célebre sobre todo por sus representaciones de la soledad de la vida estadounidense contemporánea. Él se dedicó en realidad al ámbito de las representaciones de la soledad de la vida estadounidense en la era contemporánea, aunque en realidad yo siendo historiador, bueno, explicaría así, casi que el siglo XX, y muchos historiadores lo dirían así, es la era actual, aunque claro, nada tiene que ver el siglo XX con el siglo XXI, pero bueno, ambos son eh, por relaciones históricas, porque la estructura del siglo XX es la que tenemos en la actualidad y más, si explico yo, bueno, si lo digo yo así, el siglo XIX es la herencia de lo que tenemos en la actualidad, es decir, toda la edad contemporánea es lo que tenemos hoy en día, que desde el siglo XIX hasta el siglo actual, es decir, estos dos últimos siglos, son la era contemporánea. También se puede considerar el siglo XX el periodo actual debido a la cercanía del periodo que hay pues, con la historia más reciente, sea española, estadounidense, europea, me da igual que sea de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Grecia, Portugal o cualquier país, por ejemplo, del norte o centro de Europa, como Finlandia, Austria, cualquier miembro de la Unión Europea. David Joseph Bond fue físico estadounidense, hizo importantes contribuciones en los campos de la física teórica, la epistemología, también la neuropsicología. Ha sido considerado como uno de los mejores físicos cuánticos de todos los tiempos. Y una de sus obras es Los límites del pensamiento de 1998. Una figura intelectual que fue físico, pero que se dedicó a la física teórica y fue uno de los mejores físicos cuánticos del momento o de todos los tiempos en aquel periodo. Pero también se centró en otros ámbitos, como por ejemplo la epistemología, la neuropsicología, de ahí que, bueno, pues la obra de los límites del pensamiento el año publicado, también tenga relación la filosofía y la física con las ciencias sociales. Eduard Hein fue pintor alemán, muy importante en la cultura germana del siglo XIX. Seguramente que si empiezo a nombrar a muchas mujeres intelectuales como Ernestina Champurcin, Carmen Conde, que son figuras importantísimas dentro de la literatura, muy desconocidas y fueron además miembros de la generación del 27, algunas de ellas,
Si nombro a Victoria Kent, se la conoce porque fue política, pero la faceta laboral de Victoria Kent fue abogada. Si nombro a Clara Campoamor, todo el mundo la conoce, o la gran mayoría la conoce, porque fue política de la Segunda República junto a Victoria Kent, pero claro, su labor o su vida laboral de Clara Campoamor fue escritora. Rosa Chacel, si la nombro, nadie la conoce, o muy pocos. Fue miembro de la generación del 27. La gran mayoría, bueno, la gran mayoría, sí, casi todos se la nombre, la gran mayoría, pues no se conoce. Em, y así tantas y tantas figuras que dejaron huella en la literatura española del siglo XX. Entre ellas Mercedes Pinto, que tampoco es tan conocida y fue muy importante porque ella fue escritora hispano-mexicana, conocida sobre todo por su primera novela, El, de 1926, que sería llevada al cine por el cineasta español Luis Buñuel en 1952, y por una polémica conferencia pronunciada en la Universidad Central de Madrid, El divorcio como medida higiénica, de 1923. Fue una mujer polifacética, con obra prolífica, implicada en actividades sociales, culturales y políticas y avanzadas en sus ideas feministas. La mayor parte de su obra literaria bueno, pues fueron novelas, poesía, teatro y una amplia producción periodística. Y se desarrolló en los distintos países de Hispanoamérica, bueno, a partir de 1924 residió hasta 1976, que se van a cumplir el 21 de octubre, 50 años de su fallecimiento, y desgraciadamente nadie sabe quién es, nadie sabe de qué labor dejó, si eso que dejó mucha obra literaria y periodística, sobre todo literaria, novelas, poesía, teatro, pero claro, nadie la conoce. Y si nombro a la esposa de uno de los miembros de la generación del 14 del novecentismo en España, como fue Zenobia Camprubí, se conoce muy poco. Pues también fue miembro, como Rosa Chacel, de la generación del 14, la propia Zenobia Camprubí. Por cierto, Mercedes Pinto fue una mujer importantísima. En torno al divorcio, eso no gustó a la dictadura de Primo de Rivera y directamente la mujer pues tuvo que marcharse de España debido a que estaba mal visto en aquel momento el divorcio y sobre todo en el primer tercio del siglo XX en España aún más que en el resto de Europa. Hay que comentar lo último, que nació en las Islas Canarias. Gerhard Hein fue matemático griego conocido por sus trabajos en el campo de las ecuaciones en derivadas parciales, en particular en el campo de la ecuación de Monge-Ampère. Por cierto, él fue matemático, científico, diríamos, bueno, en el mundo de las ciencias, importantísimo de la cultura helena o griega, pero él nació en Alemania y dejó huella pues, en la cultura germana, sobre todo del ámbito científico. Eduard Limonov fue escritor y político ruso, fundador y líder del ilegalizado y posteriormente autodisuelto Partido Nacional Bolchevique, presidente de la otra Rusia que reemplazó al PNV. Una de sus obras es Historia de un servidor, de 1981. Limonov fue una figura importantísima cercana al pensamiento marxista y comunista durante muchos años. Jiddu Krishnamurti fue escritor, orador y figura espiritual indio, adoptado por miembros de la Sociedad Teosófica cuando era niño, fue criado para llenar el manto del profetizado Maestro Mundial, un papel encargado en ayudar a la evolución espiritual de la humanidad. Una de sus obras es Libérese del pasado, de 1969, una figura que se dedicó al ámbito de la espiritualidad junto con el ámbito de la escritura y bueno, fue orador y estuvo dentro de la Sociedad Teosófica, que era una de las sociedades pues, en Oriente muy significativas e importantes, y eso que en España también hubo aquí, porque bueno, algunas figuras como Mario Rosso de Luna tuvieron gran interés en esa teosofía, luego Valle Inclán que también le molaba ese tipo de pensamiento, pero claro, Madame Blavatsky, que fue la principal precursora del pensamiento de la teosofía, fue la que se extendió, comenzó en Rusia y se extendió por el resto de Europa, porque también se extendió por Austria, Gran Bretaña, bueno, incluso llegó hasta nuestro país con Mario Rosso de Luna, pues fue un pensamiento, bueno, pues que intentó entremezclar el racionalismo con esas tendencias religiosas orientales. Eso es la teosofía. Osho fue líder de un movimiento espiritual de origen indio. A lo largo de su vida fue conocido con varios nombres: Acharya Ramnes, Bhagwan Sri
Rajneesh y Osho. Como profesor de filosofía viajó como orador por toda India en los años 60 y, uno de sus libros u obras es El libro de los secretos de 1974. Valuri Gopala Krishnamurti fue filósofo y escritor indio, cuestionó la iluminación, aunque muchos lo consideraban una persona iluminada. Él a menudo se refería a su estado de ser como el estado natural. Y una de sus obras es Mind is a Myth de 1968. Pero en realidad, claro, todo el mundo, el propio Krishnamurti cuestionaba la iluminación. La gran mayoría le consideraba una persona iluminada, pero él lo que se refería es a su estado de ser como el estado natural, que en realidad nos habla, es pues mucho de la cultura dentro de la intelectualidad oriental y sobre todo la cultura india, japonesa, china, pues tiene muchas relaciones a espiritualidad y esa iluminación que habla mucho de los propios pensadores, escritores y oradores y figuras espirituales dentro del ámbito oriental. Así que con ello finalizo, comento los historiadores, si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito, nuevos historiadores y nos vemos ya en el próximo.